Bueno, soy Luis Moreno, soy miembro de la red Latindad, responsable de los temas fiscales dentro de Latindad, y actualmente Latindad ejerce la Secretaría de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, ¿no? De la cual también formo parte de la Secretaría Técnica. Hay muchos problemas de sostenibilidad fiscal, ¿no? Podría enmarcarlos en varios procesos, ¿no? En un proceso nacional, en un proceso regional y en un proceso también en el marco internacional, ¿no? A nivel nacional la problemática es muy grande, pues existe una alta regresividad en los sistemas tributarios. Es decir, muchos de los impuestos que se recaudan son impuestos que se recauda vía indirecta, ¿no? Es decir, por ejemplo, a través del impuesto al valor agregado. Y no tanto así, y en menor medida, son los impuestos directos, ¿no? Los impuestos directos que se grava tanto a personas físicas como a corporaciones, ¿no? A través del impuesto a la renta. Ahora, el gran problema de esto es básicamente que son los sectores más pobres quienes cargan con el peso de financiar a los estados, ¿no? Entonces ese es un problema muy grande que se verifica en todas las economías de la región. Otro problema importante también aunado a esto es que la carga tributaria o la presión tributaria, digamos, los niveles entre lo que se recauda en relación al Producto Interno Bruto es muy pequeño, ¿no? En relación o comparado con economías, por ejemplo, desarrolladas. Digamos, en la región hay, digamos, países que tienen una interesante carga tributaria, ¿no? Como pueden ser Argentina o Brasil, ¿no? Que está alrededor del 30%, pero en otros países como México, Guatemala, el mismo Haití, la carga tributaria es muy pequeña, ¿no? Además de ser pequeña, digamos, en todos estos países, como había mencionado, es soportada por la mayor cantidad de población vía impuestos indirectos. Otra de las limitaciones, digamos, para la sostenibilidad fiscal de nuestros países es que hay muchos beneficios o exenciones tributarias para las rentas de capital, ¿no? Muchas de las grandes corporaciones transnacionales y muchos de los gobiernos utilizan políticas de atracción de inversiones. Estas políticas de atracciones de inversiones para implementar esta política de atracción de inversiones muchas veces utilizan ciertas exenciones o beneficios tributarios, ¿no? Para atraer justamente a estas grandes corporaciones o atraer a los grandes inversores. Esa es una política muy perjudicial porque esto, según algunos datos, significa que digamos, lo que se le da como beneficio tributario es mucho más grande de lo que los países reciben como ingresos para financiar políticas fiscales de los países, ¿no? Entonces ese es un tema muy importante, digamos, en nuestra, digamos, de peso para la sostenibilidad fiscal de nuestros países. Digamos, como esos dos o tres elementos podría enumerar a nivel nacional. Hay otros elementos también que digamos, en el marco regional e internacional son de vital importancia, como son, por ejemplo, cómo se maneja la política fiscal internacional, ¿no? Actualmente las grandes corporaciones tienen muchas maneras o modos de evadir o eludir impuestos vía paraísos fiscales, ¿no? Conocidos estos como centros de opacidad financiera, donde se esconden ciertos recursos financieros de grandes grupos de poder y, bueno, grandes corporaciones. Entonces, estos mecanismos son son perjudiciales para las economías, sobre todo en desarrollo de nuestros países de América Latina. Un estudio de Christian Net señalaba que aproximadamente se pierde como recaudación fiscal aproximadamente 160.000 millones de dólares
y solamente como una de las prácticas de las corporaciones transnacionales, que son los precios de transferencia. Es decir, son prácticas que las empresas utilizan para, a través de las empresas subsidiarias, mover ciertos beneficios o utilidades que deberían pagar en el país de origen, y haciendo que de alguna manera se saquen recursos de los países donde deberían efectivamente tributar. Digamos, como que esas son algunas de las problemáticas a nivel internacional que se tienen, y bueno, y luego hay diversas alternativas. Bueno, desde el punto de vista fiscal, digamos, los ingresos que un Estado puede recaudar son muy importantes porque, o son una de las herramientas claves para el financiamiento del Estado, pues los impuestos te permiten financiar políticas de salud, políticas de educación, políticas de infraestructura, y te permitirían, por lo tanto, también financiar un nuevo modelo de desarrollo económico que, digamos, o de transformación productiva que la región podría requerir, ¿no? Entonces, digamos, los impuestos y la política fiscal en general, son un marco o son una herramienta muy potente para financiar justamente un modelo alternativo, económico alternativo, digamos, al que podría verse o al que actualmente se viene desarrollando en nuestros países, ¿no? Que son modelos extractivistas, que son que no generan mucho empleo, o sea, el sector extractivista es intensivo en la generación de tecnologías de capital, que generan también muchos perjuicios, digamos, en los lugares donde operan, pues traen una serie de consecuencias medioambientales muy fuertes para la población donde vive y, digamos, para el país en general. Digamos, hay propuestas de hacia dónde se puede llevar un modelo económico alternativo, diferentes, basados en propuestas de financiamiento de economías, por ejemplo, solidarias, modelos de transformación productiva que no estén, digamos, enfocados solamente en la extracción de recursos minerales, pero es todo un tema de discusión también de cómo pensamos desde la sociedad civil cuáles podrían ser las alternativas de transformación productiva que digamos que nuestros países requieren. Como había comentado al principio, se requiere que nuestros países, bueno, y en este caso Colombia, pueda implementar una serie de medidas que vayan en contra de las propuestas regresivas, ¿no? Es decir, no seguir grabando, digamos, a las personas que menos ingresos tienen, sino enfocar en el punto de la mira, por ejemplo, cómo los grandes capitales y los grandes personas ricas de este país están utilizando, digamos, diversos mecanismos para evadir o para de alguna manera, para evadir o saquear recursos, digamos, de Colombia hacia otros centros de opacidad financiera, ¿no? En ese sentido, se requeriría una política, digamos, fiscal internacional que apunte directamente a gravar a las fuentes de riqueza o de grandes capitales de una manera mucho más progresiva, ¿no? Se puede también implementar o participar, digamos, en el debate bueno, se puede mejorar también los procesos de transformación de la economía informal, ¿no? Que también muchas veces varios de nuestros países, incluidos Colombia, sufre, digamos, ¿no? Y sobre todo también tiene un gran peso el tema de la participación de la mujer en este proceso, ¿no? Participar también en el debate regional sobre las políticas fiscales internacionales, ¿no? Actualmente justamente el tema de la manipulación de los precios de transferencia es un tema muy sensible y que de alguna manera quita muchos recursos a nuestros países. Se puede participar en un debate de cooperación, por ejemplo, fiscal a nivel regional, donde se compartan ciertos elementos de política tributaria regional, donde se compartan ciertos elementos de intercambio de información tributaria que pueden ser
o que se piden que sean de manera automática. Y bueno, más o menos por ahí podría enumerar algunas de las propuestas que se podrían plantear para él. El desafío es muy grande, ¿no? Pienso que debemos poner un mayor esfuerzo en cuanto a cómo los ingresos del Estado son distribuidos o redistribuidos de forma transparente y equitativa, digamos, entre nuestra población, ¿no? Es necesario que digamos, el tema de cómo se recaudan, que haya una correlación desde cómo se recaudan los ingresos, o sea, de quiénes y cómo se obtienen esos recursos, hacia cómo estos son redistribuidos de una manera eficiente y equitativa a modo de que se puedan financiar, como había mencionado al principio, políticas de salud, educación, políticas alimentarias, políticas medioambientales, políticas de incorporación también de la participación de la mujer en estos procesos de desarrollo que nuestros países requieren, ¿no? Entonces, más o menos por ahí podría haber algunas alternativas que podríamos ir apuntando, digamos, en nuestros países.